La fría lluvia de Madrid azotaba el rostro de Elena mientras salía a toda prisa del archivo, intentando llamar un taxi que no llegaba. Su vieja gabardina estaba empapada y la mortecina luz de una farola apenas iluminaba el oscuro callejón donde la esperaban dos hombres de sonrisas desagradables. Sus comentarios bajos y venenosos hicieron que el corazón se le detuviera de puro miedo. Desesperada, vio cómo un impecable sedán negro se acercaba a la acera y, confundiéndolo con su vehículo solicitado, tiró del tirador y se deslizó en el asiento trasero, soltando su dirección de una sola vez. La puerta se cerró con un sonido sordo y caro, aislándola del ruido de la calle y de sus perseguidores. Solo entonces se percató del hombre sentado en la penumbra frente a ella. No se movió. Su rostro era una máscara inmóvil, pero la mirada de sus ojos oscuros la traspasaba. Elena comenzó a disculparse, vacilante, explicando su error con la voz temblorosa por la vergüenza y el pánico reciente. Pero lo que ocurrió en la quietud de aquel coche lo cambiaría todo para siempre, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué su mundo nunca volvería a ser el mismo. Suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo para no perderte ni un solo detalle de esta historia. Elena tenía 47 años y trabajaba como archivera, una profesión que parecía una extensión de su propia alma, ordenada, silenciosa y dedicada a preservar las historias que otros habían olvidado. Su vida transcurría entre el olor a papel viejo y el eco de sus propios pasos sobre el suelo de mármol del edificio histórico. Era una mujer marcada por una soledad que no había elegido, sino que se había asentado sobre ella como un fino polvo a lo largo de los años. Su dignidad residía en gestos pequeños y firmes, la precisión con la que catalogaba cada legajo, la espalda recta con la que soportaba las miradas condescendientes de su director, y la forma en que se aferraba a su brújula moral en un entorno que premiaba la sumisión. Cada día era una repetición del anterior, una lucha silenciosa por mantener intacta su integridad. Vivía en un estado de vulnerabilidad contenida, moviéndose por la ciudad como una sombra que nadie parecía notar. El murmullo constante de Madrid era un ruido de fondo para su mundo interior, un universo poblado por los fantasmas de un pasado que le había arrebatado demasiado. Años atrás, una traición familiar la había dejado con una deuda que no era suya y con la responsabilidad de cuidar de una madre cuya memoria se desvanecía lentamente. Este peso invisible la mantenía anclada a una existencia precaria, donde cada euro contaba, y cada decisión estaba medida por el miedo a caer definitivamente en el abismo. Su resiliencia no era heroica, sino una necesidad, la única herramienta que poseía para no romperse bajo la inmensa presión de sus obligaciones. La opresión que sentía no era violenta, sino sutil y constante, como el goteo incesante de agua sobre una piedra. Se manifestaba en el tono displicente de su jefe, un hombre que confundía autoridad con tiranía, y en la competitividad silenciosa de sus compañeros, que veían su honestidad como una debilidad. El archivo, con sus altos techos y su luz tenue, era a la vez su refugio y su celda. Allí, rodeada de documentos que testificaban grandezas y miserias pasadas, sentía el agudo contraste entre la justicia que anhelaba y la cruda realidad de un sistema que favorecía a los poderosos. Su impotencia era un nudo en la garganta, una frustración que la consumía lentamente mientras observaba cómo la corrupción y el abuso de poder se normalizaban a su alrededor. Pese a todo, Elena nunca había perdido su innato sentido de la justicia. Era esa fuerza la que la impulsaba a defender a una joven becaria, acusada injustamente de un error, aún sabiendo que su intervención le costaría el favor de sus superiores. Aquel acto, pequeño y casi insignificante para el resto del mundo, era para ella una afirmación de su propia existencia, una declaración de que, aunque su voz fuera apenas un susurro, no permanecería callada ante la injusticia. Esta fortaleza moral era su única riqueza, un tesoro escondido tras una apariencia frágil. No anhelaba el lujo que veía en las calles del barrio de Salamanca, sino la paz que le era negada,
la simple posibilidad de vivir sin miedo y con la conciencia tranquila en un mundo que parecía haber perdido la suya. Esa misma tarde, antes de que la lluvia comenzara a caer con furia sobre la ciudad, algo había perturbado la monótona calma del archivo. Un hombre de traje oscuro, con un rostro que no expresaba emoción alguna, había solicitado acceso a unos registros antiguos, unos expedientes relacionados con un crimen olvidado hacía décadas. Sus preguntas fueron precisas, casi quirúrgicas, y su mirada se detuvo en ella un instante más de lo necesario. Elena sintió un escalofrío, una extraña premonición que no supo interpretar. Lo atribuyó al cansancio, al peso de un día más. No podía saberlo entonces, pero aquella visita no fue una casualidad. La sombra que se cernía sobre su vida ya tenía un nombre y la observaba desde mucho antes de que se refugiara en el coche equivocado. El hombre no dijo nada. Su silencio era una pared de granito contra la que las nerviosas palabras de Elena se estrellaban y caían muertas. No había en él la más mínima sorpresa, ni enfado, solo una calma insondable que resultaba más intimidante que cualquier amenaza. Sus ojos, oscuros y profundos, la evaluaban sin juzgarla, como si estuviera observando una pieza rara y frágil que hubiera aparecido inesperadamente en su colección. El interior del coche, forrado en cuero negro y madera pulida, olía a poder y a un discreto perfume masculino que contrastaba brutalmente con el olor a humedad de su propia ropa. Elena sintió cómo el rubor de la vergüenza le subía por el cuello. Se había metido en la guarida de un depredador, y lo había hecho por voluntad propia, huyendo de unos lobos para caer en las fauces de un león. Él escuchó su atropellada explicación hasta el final, sin interrumpirla. La sinceridad en su voz temblorosa, la vulnerabilidad pura y sin artificio en su mirada asustada, parecieron tocar una cuerda olvidada en su interior. En ella vio el eco de un mundo que había abandonado hacía mucho tiempo. Un lugar donde la honestidad no era una debilidad que explotar, sino un principio por el que vivir. Sin alzar la voz, con una economía de gestos que denotaba un control absoluto, dio una orden breve y gutural al conductor. El coche se deslizó suavemente por el asfalto mojado, su movimiento tan fluido y silencioso como el de un fantasma. Al pasar de nuevo por el callejón del que ella había escapado, no había ni rastro de los hombres. El espacio vacío parecía gritar la rapidez con la que su influencia podía borrar problemas. «No volverán a molestarla», dijo él. Su voz era grave, un susurro que resonó en el confinado espacio del vehículo con el peso de una sentencia irrevocable. No era una promesa, sino una afirmación de un hecho ya consumado. En ese preciso instante, Elena comprendió la magnitud de su error. No se había equivocado de taxi, se había equivocado de universo. El hombre que tenía delante no era un simple ciudadano adinerado, sino alguien que poseía la ciudad, alguien cuyas palabras alteraban la realidad. El alivio inicial que había sentido al escapar de sus acosadores se evaporó, reemplazado por un miedo mucho más profundo y complejo. Este error no la había salvado, la había marcado, arrastrándola a un juego cuyas reglas desconocía y en el que ella era, sin duda, la pieza más insignificante. Su vida, hasta ese momento, había sido un ejercicio de resistencia silenciosa. Cada mañana, el traqueteo del autobús de la línea 78 la llevaba desde su modesto piso en Carabanchel hasta el corazón opulento de Madrid, un viaje diario entre dos mundos que nunca se tocaban. Su uniforme de trabajo, un conjunto sobrio y sin forma, era una armadura contra la invisibilidad, pero también un recordatorio constante de su lugar en la jerarquía social. Mientras el autobús se abría paso entre el tráfico, ella observaba los rostros cansados de los demás pasajeros, reconociendo en ellos su misma lucha, la de sobrevivir un día más, la de mantener la cabeza alta, a pesar del peso de las facturas, las decepciones y las esperanzas marchitas. Madrid era una ciudad de contrastes feroces, y ella vivía permanentemente en el lado equivocado de la balanza. El archivo era su santuario y su prisión, un lugar de silencio casi religioso, donde el único sonido era el susurro de las páginas al pasar y el eco distante de la ciudad. Pero ese silencio era a menudo roto por la voz de su director,
el señor Morales, un hombre cuya mediocridad se disfrazaba de una autoridad mezquina. Sus críticas eran constantes, sus elogios inexistentes. Disfrutaba humillándola con comentarios velados sobre su lentitud o su falta de ambición, siempre delante de los demás. Elena soportaba sus embestidas con una dignidad estoica, refugiándose en la meticulosidad de su trabajo. Cada documento que catalogaba, cada pieza de historia que ordenaba, era un pequeño acto de control en una vida donde sentía que no controlaba absolutamente nada. La presión no terminaba al salir del trabajo. Su pequeño apartamento, aunque limpio y ordenado, estaba impregnado de un aire de melancolía. Cuidaba de su madre, cuya mente se desvanecía en el laberinto del Alzheimer, convirtiendo los recuerdos compartidos en fragmentos dolorosos y confusos. La deuda que un familiar les había dejado años atrás era una soga que se apretaba un poco más cada mes, obligándola a hacer malabares con un sueldo que apenas alcanzaba para lo esencial. Vivía en un estado de alerta financiera constante, donde un gasto imprevisto podía significar el desastre. Su vida era un delicado equilibrio sobre un alambre muy fino, y sentía que el viento de la desgracia soplaba cada vez con más fuerza, amenazando con hacerla caer. Aún así, en la quietud de la noche, cuando su madre dormía y el único ruido era el zumbido del viejo frigorífico, Elena se permitía soñar. Soñaba con el mar, un lugar que no había visto desde su infancia. Soñaba con pintar de nuevo, con llenar lienzos de colores vivos que contrastaran con el gris de su existencia. Eran sueños modestos, pequeños oasis de libertad en su mente. Esta vida dual, la de la archivera responsable y la de la mujer que anhelaba escapar, era su secreto mejor guardado. Era la fuente de su fuerza, la prueba de que, bajo las capas de resignación y cansancio, su espíritu aún no se había rendido. Luchaba por sobrevivir, sí, pero también luchaba por mantener viva a la persona que un día había sido y que esperaba volver a ser. La injusticia en su trabajo había alcanzado un nuevo nivel esa misma semana. Había pasado meses investigando y organizando una colección de documentos olvidados. Un trabajo minucioso que podría atraer nuevos fondos al archivo. Cuando presentó su informe preliminar a Morales, éste lo desestimó con un gesto displicente. Días después, en una reunión con los patronos de la institución, él presentó el proyecto como una iniciativa enteramente suya, llevándose todo el mérito y recibiendo las felicitaciones. Elena tuvo que permanecer de pie en un rincón de la sala, invisible, tragándose la rabia y la impotencia. Nadie la defendió. Nadie se dio cuenta. Esa humillación fue una herida profunda, un recordatorio brutal de su insignificancia en ese mundo de apariencias y poder. El reloj de pared del archivo parecía burlarse de ella, sus manecillas moviéndose con una lentitud exasperante. Cada tic-tac, un martillazo contra sus sienes. Las horas se estiraban como una goma elástica, llenas de tareas monótonas y la presencia opresiva de Morales. Sentía que su vida se consumía entre aquellas paredes, que su juventud se había convertido en polvo de legajo. La sensación de estar atrapada era física, una presión en el pecho que a veces le dificultaba respirar. Anhelaba el aire fresco, un horizonte sin muros, pero sus responsabilidades eran cadenas invisibles que la mantenían firmemente anclada a ese lugar. No había escapatoria posible, solo la aceptación de una rutina que la estaba vaciando por dentro, día tras día. Esa tarde, la humillación final llegó en forma de una orden. Justo cuando se preparaba para salir, Morales le arrojó una pila de expedientes sobre la mesa. «Esto tiene que estar listo para mañana a primera hora», dijo sin mirarla, sabiendo perfectamente que la obligaba a quedarse hasta tarde. El tono no admitía réplica. Mientras trabajaba, vio cómo la lluvia comenzaba a golpear los ventanales, una tormenta que reflejaba la tempestad de su interior. Cuando por fin terminó, exhausta y desmoralizada, salió a la calle. Fue entonces, bajo la luz parpadeante de una farola y con el frío calándole los huesos, cuando vio a los dos hombres en el callejón. Sus sonrisas eran depredadoras, sus intenciones evidentes.
El miedo, puro y paralizante, la inundó, empujándola a cometer el error que lo cambiaría todo. Los días que siguieron al incidente del coche se disolvieron en una niebla de ansiedad y rutina. Elena intentó convencerse de que todo había sido una extraña alucinación, un producto del miedo y el agotamiento. Sin embargo, la memoria de aquel hombre era una astilla clavada bajo la piel. Recordaba la quietud de sus manos, el corte impecable de su traje y sobre todo la autoridad resonante en su voz grave. Era una presencia que desafiaba la lógica de su mundo ordenado y predecible. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada oscura, un abismo que parecía contener todos los secretos y peligros de la ciudad. Intentaba aferrarse a la normalidad de su trabajo, al olor a papel y a la seguridad del silencio, pero una corriente subterránea de inquietud la mantenía en un estado de alerta constante, como si esperara que algo, inevitablemente, volviera a suceder. Una semana después, el señor Morales anunció con un aire de falsa generosidad que todo el personal del archivo debía asistir a una cena de recaudación de fondos en un prestigioso hotel del centro. Era una orden disfrazada de invitación. Elena se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su mejor vestido, una prenda sencilla y oscura, parecía un humilde gorrión entre los pavos reales que llenaban el salón. El tintineo de las copas de cristal, las risas forzadas y el murmullo de conversaciones sobre arte y finanzas creaban una barrera invisible que la aislaba. Se sentía como una espectadora en una obra de teatro cuyo guión no entendía, una pieza de atrezo en un escenario de lujo y poder que le era completamente ajeno. Su único deseo era volverse invisible y que la noche terminara cuanto antes. Y entonces lo vio. Sentado en un reservado en la penumbra, alejado del bullicio, se encontraba él, Alejandro Vargas. Su nombre era un susurro temido en los círculos de poder de Madrid, un fantasma que manejaba los hilos de la ciudad desde las sombras. Vestía un traje negro que parecía absorber la luz a su alrededor, y su inmovilidad era la de un depredador en reposo. A su alrededor, el mundo parecía moverse con una estudiada deferencia. Los camareros se acercaban con una reverencia casi imperceptible, y nadie osaba invadir su espacio. No hablaba, no sonreía, simplemente observaba, y en su mirada había un conocimiento antiguo y peligroso del alma humana. Era un rey en su corte silenciosa, un epicentro de poder gravitacional que deformaba la realidad a su antojo. Sus mundos colisionaron de nuevo a través de una mirada. En un instante de silencio entre dos piezas de música clásica, los ojos de Elena se encontraron con los suyos. El reconocimiento fue inmediato y brutal. El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho y el aire se le escapó de los pulmones. Él no mostró sorpresa alguna. Su expresión permaneció impasible, pero la intensidad de su escrutinio la desnudó por completo, atravesando las capas de su timidez y su miedo para llegar directamente a su esencia. No era una mirada de deseo ni de amenaza, sino algo mucho más complejo. Era una mirada de posesión, como si ella fuera un enigma que él ya había resuelto, una pieza que, sin saberlo, ya formaba parte de su tablero de juego. El señor Morales, envalentonado por el vino y la necesidad de impresionar a un posible mecenas, eligió ese preciso momento para reafirmar su autoridad sobre ella. Se acercó con una sonrisa condescendiente y en voz lo suficientemente alta para que los de la mesa contigua oyeran, hizo un comentario mordaz sobre su limitada perspectiva en un proyecto reciente. Elena vive entre papeles viejos, no entiende las complejidades del mundo real, dijo, buscando la risa cómplice del interlocutor. La humillación fue un golpe físico. Elena sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándola pálida y expuesta bajo las luces brillantes del salón, prisionera de una crueldad mezquina que no merecía y contra la que no tenía defensa alguna. Justo cuando Morales se disponía a asestar otro golpe verbal, un camarero de guantes blancos se materializó a su lado con la eficiencia silenciosa de un espectro. Se inclinó y le susurró algo al oído, una frase breve e inaudible para los demás. La expresión de Morales se transformó.
El color desapareció de sus mejillas y una gota de sudor frío le resbaló por la sien. Miró instintivamente hacia el reservado de Alejandro Vargas, y aunque éste no se había movido ni un centímetro, la fuente de la orden era inequívoca. La intervención había sido tan sutil y letal como el filo de una navaja, un acto de poder puro ejecutado sin levantar la voz, demostrando que el verdadero control no necesita gritos ni amenazas. Confundido y visiblemente asustado, Morales balbuceó una excusa incoherente y se alejó de la mesa a toda prisa, dejando a Elena sola en medio de un silencio incómodo. El mecenas la miró con una nueva curiosidad, intentando descifrar la dinámica de poder que acababa de presenciar. Elena, temblando, se atrevió a mirar de nuevo hacia el rincón oscuro. Alejandro Vargas seguía allí, inmóvil, pero ahora sostenía su copa de vino tinto, observando cómo la luz se refractaba en el líquido carmesí. Parecía completamente ajeno a la escena, pero ella sabía la verdad. Él había visto su humillación y había actuado, la había defendido. Un hombre cuyo mundo se basaba en la violencia y el miedo la había protegido de una injusticia trivial. La contradicción era abrumadora. El miedo que sentía hacia él no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con algo más, una gratitud confusa y peligrosa. Se dio cuenta de que aquel hombre, envuelto en una reputación de crueldad, poseía un código propio, unas reglas invisibles que acababa de aplicar en su favor. ¿Por qué? ¿Qué había visto en ella que le hiciera merecedora de su protección? La pregunta era un anzuelo que se clavaba en su mente. En ese instante, comprendió que su destino había dejado de pertenecerle. El gesto de Vargas no había sido un acto de bondad desinteresada. Había sido una declaración, un movimiento en una partida que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Incapaz de soportar la tensión un segundo más, Elena se disculpó discretamente y se dirigió hacia la salida. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la atmósfera sofocante del salón y, sobre todo, de la órbita de aquel hombre. Mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado, sintió su mirada en la espalda, un peso físico que la acompañó hasta que cruzó las puertas de cristal y salió a la fría noche de Madrid. El eco de su presencia no la abandonó. No era solo el recuerdo de su rostro o de su poder, sino la sensación de haber sido vista de verdad por primera vez en mucho tiempo, no como una archivera invisible, sino como alguien que importaba, aunque fuera en el universo oscuro de un hombre como él. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Daba vueltas en la cama, atrapada entre el alivio de haber sido defendida y el terror de lo que esa defensa podría significar. La imagen de Alejandro Vargas se había instalado en su mente, no como un monstruo, sino como una figura de una complejidad desconcertante. Era la encarnación de todo lo que ella despreciaba, el poder obtenido por medios ilícitos, la intimidación como lenguaje. Y sin embargo en su gesto había habido una extraña forma de justicia, una rectificación silenciosa del desequilibrio de poder. El mundo ya no parecía tan simple. Las líneas entre el bien y el mal se habían vuelto borrosas, y en el centro de esa confusión estaba él, una sombra que ahora proyectaba su influencia sobre cada rincón de su vida. Los días siguientes se convirtieron en un tenso vals entre la normalidad y la paranoia. Elena intentaba sumergirse en la familiaridad de su rutina, en el olor a polvo y tiempo de los legajos, pero la sombra de Alejandro Vargas se proyectaba sobre cada uno de sus actos. Cada coche negro que pasaba lentamente por la calle del archivo le aceleraba el pulso. Cada silencio en un pasillo vacío parecía contener el eco de su presencia. Había sido protegida, sí, pero esa protección se sentía como una marca invisible, una deuda impagable con un hombre cuyo mundo era la antítesis del suyo. La gratitud y el miedo libraban una batalla silenciosa en su interior, dejándola en un estado de agotamiento emocional que ni el trabajo más meticuloso podía mitigar. Una tarde, mientras tomaba un café en un pequeño local frente a su trabajo, un lugar anónimo al que acudía para encontrar un respiro, lo vio. Su sedán, inconfundible por su brillo oscuro y su elegancia letal, estaba aparcado al otro lado de la calle,
No había nadie dentro, o al menos eso parecía, pero el vehículo en sí mismo era una declaración. Permaneció allí durante casi una hora, un guardián silencioso e inmóvil. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una coincidencia, era un mensaje. Él la estaba observando, tejiendo una red invisible a su alrededor, asegurándose de que el mundo supiera que ella, la insignificante archivera, estaba bajo su singular y peligrosa jurisdicción. La sensación de ser vigilada era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Por primera vez en años, no se sentía completamente sola frente a la hostilidad del mundo. Sin embargo, el precio de esa seguridad era su libertad, su anonimato. Se debatía entre el instinto de huir, de desaparecer, y la paralizante certeza de que no había lugar en Madrid donde él no pudiera encontrarla. Empezó a comprender que Alejandro Vargas no operaba con la lógica de la intimidación burda. Su poder residía en la sutileza, en la capacidad de alterar la realidad de alguien sin pronunciar una sola palabra, simplemente haciendo acto de presencia, como un dios oscuro que reordena el destino a su antojo. El siguiente encuentro fue más directo, más íntimo y, por tanto, más perturbador. Sucedió en una pequeña librería de viejo del barrio de las Letras, su único refugio verdadero. Mientras acariciaba el lomo de un volumen de historia medieval, sintió una presencia a su espalda. Al girarse, se encontró con él. Estaba a apenas 1 metro de distancia, observando un estante de filosofía. El espacio pareció encogerse, el aire se volvió denso y difícil de respirar. Sus miradas se cruzaron por encima de las hileras de libros, y en ese silencio cargado Elena sintió que él podía leer cada uno de sus miedos, cada una de sus contradictorias emociones, como si fueran páginas abiertas. Él no sonrió, su rostro permaneció como una máscara de control absoluto, pero en sus ojos hubo un destello de algo que Elena no supo identificar. ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad? ¿O era algo más profundo? Algo parecido a la melancolía. Inclinó la cabeza en un gesto mínimo, un saludo que era a la vez un acto de cortesía y una afirmación de su dominio sobre la situación. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y abandonó la tienda, dejando tras de sí un vacío palpable y el sutil aroma de su perfume, que se mezcló con el olor a papel antiguo, impregnando su santuario con el recuerdo de su peligroso poder. Mientras tanto, en la cima de un rascacielos que dominaba el horizonte de Madrid, Alejandro Vargas contemplaba la ciudad a través de un inmenso ventanal. Sobre su escritorio de caoba reposaba un único archivo, el de Elena López. No era un expediente criminal, sino un resumen de su vida, compilado con la eficiencia implacable de sus hombres. Su existencia, tan ordinaria y a la vez tan extraordinaria en su integridad, lo había desestabilizado. Estaba acostumbrado a la codicia, a la traición y a la debilidad. La fuerza silenciosa de Elena, su negativa a doblegarse ante la injusticia, a pesar de su vulnerabilidad, era una anomalía que desafiaba su visión cínica del mundo. Se veía a sí mismo reflejado en ella, pero como en un espejo roto que le devolvía la imagen de lo que podría haber sido. La pureza moral que ella conservaba era el fantasma de la que él había perdido hacía décadas, enterrada bajo capas de violencia, culpa y poder. Protegerla se había convertido en algo más que un capricho. Era un acto egoísta de redención, un intento desesperado de preservar la única luz que había encontrado en su vasta oscuridad. Se estaba permitiendo un sentimiento que sabía que era un lujo peligroso, una debilidad que sus enemigos no tardarían en explotar si alguna vez la descubrían. Unos días después, un paquete llegó al archivo dirigido a ella. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y firme. Con manos temblorosas, lo abrió en la soledad de su apartamento. Dentro, envuelto en papel de seda, había un libro antiguo de mapas, una primera edición rara que ella había estado admirando en la librería el día que se encontraron. No había ninguna nota. No era necesaria. El gesto era una demostración de poder abrumadora. Él no solo sabía dónde estaba, sino que también escuchaba sus deseos más íntimos. Era un regalo, y al mismo tiempo,
una cadena de oro. El libro permaneció sobre su mesa de centro, un objeto de belleza exquisita y de terror profundo. Elena no podía tocarlo sin sentir el peso de la implicación. Aceptar un regalo de un hombre como él era cruzar una línea, un pacto silencioso que la ataría a su mundo para siempre. Rechazarlo era impensable, un desafío que no se atrevía a considerar. El dilema la consumía, enfrentando su estricto código moral con el instinto de supervivencia. Aquel libro era la materialización de su conflicto, la fascinación por el hombre que se escondía tras el monstruo y el pánico a lo que esa conexión podría costarle. Decidió que la única forma de recuperar el control era entender. Impulsada por una mezcla de miedo y una determinación que ni ella misma sabía que poseía, volvió al archivo que Vargas había solicitado en su primera visita. Era un caso antiguo, un asesinato sin resolver que involucraba a una de las familias más poderosas de la ciudad. Se sumergió en los documentos, no ya como una simple archivera, sino como alguien que busca una clave, una pieza que le permitiera descifrar el enigma de Alejandro Vargas y quizás encontrar una vía de escape antes de que fuera demasiado tarde. La tensión se volvió insoportablemente física una noche lluviosa, similar a la primera vez. Al salir de la farmacia con la medicación de su madre, casi chocó con él en la acera. Estaba allí, de pie bajo el alero de un edificio, como si la estuviera esperando. Para evitar la colisión, él extendió una mano y la sujetó por el brazo. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero la calidez de su mano a través de la fina tela de su gabardina fue una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo, deteniendo el tiempo y el ruido de la ciudad a su alrededor. Fue un toque que rompió todas las barreras. Para Elena, fue la primera vez en años que sentía un contacto humano que no fuera clínico o accidental. Era firme, protector y abrumadoramente masculino. Para Alejandro, fue un acto impulsivo, una quiebra en su disciplina de hierro. Sintió la fragilidad de sus huesos bajo su agarre y por un instante el deseo de no soltarla, de protegerla de todo, incluso de sí mismo, fue tan poderoso que le costó respirar. Se miraron en un silencio denso, atrapados en la gravedad de ese pequeño gesto. Elena. Su nombre, pronunciado por primera vez sin el formal señora, sonó extrañamente íntimo en la quietud de la noche. Su voz, aunque baja, vibró con una autoridad protectora. ¿La han vuelto a molestar?, preguntó, y no se refería a los matones del callejón. Se refería a todo, a su jefe, a las presiones de su vida, a cualquier sombra que osara perturbar su paz. La pregunta era una oferta, una promesa de que él sería su escudo. Pero Elena entendió que aceptar ese escudo significaba convertirse en su prisionera. Con el corazón martilleándole en el pecho, ella negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Se apartó de su agarre con un movimiento brusco, aunque el calor de su mano persistía en su piel como una quemadura. «Estoy bien», susurró, una mentira frágil que ninguno de los dos creyó. Sin atreverse a mirarlo de nuevo, se alejó a toda prisa, perdiéndose entre la multitud anónima. Había huido, pero sabía que la línea invisible entre ellos se había tensado hasta el punto de ruptura. Ya no eran dos extraños que se habían cruzado por error. Eran dos almas orbitando peligrosamente cerca. Su investigación en el archivo, ahora convertida en una obsesión, finalmente dio sus frutos. Oculto entre los folios de un testimonio, encontró un pequeño libro de contabilidad. Las anotaciones, hechas con una caligrafía diminuta, detallaban una serie de pagos realizados por la familia Sotelo, rivales históricos de Vargas, a un alto cargo de la policía en la época del crimen. No era una prueba concluyente, pero era un hilo, un vínculo podrido que conectaba a sus enemigos con un viejo y sangriento secreto. Había tropezado con un arma, sin saber que al hacerlo se había puesto a sí misma en la línea de fuego. Lo que Elena no podía saber era que su persistencia no había pasado desapercibida. Dentro de la venerable institución del archivo había un informante, un hombre leal no a la historia, sino al dinero de los Sotelo. En cuanto se percató del interés de Elena en ese expediente concreto, alertó a sus amos. Para ellos, ella no era una simple empleada curiosa,
En el paranoico mundo del crimen, las coincidencias no existían. La vieron como un peón de Alejandro Vargas, una agente enviada para desenterrar sus traiciones. De un día para otro, Elena López había dejado de ser invisible para convertirse en un objetivo. La amenaza se materializó una noche tardía, cuando salía del archivo con fotocopias de sus hallazgos en el bolso. La calle estaba desierta, bañada por la luz anaranjada y fantasmal de las farolas. Un coche oscuro, con las luces apagadas, le cortó el paso bruscamente. Dos hombres corpulentos descendieron con una lentitud amenazante. El pánico la paralizó. Pero antes de que pudieran alcanzarla, el chirrido de unos neumáticos quemando el asfalto rasgó el silencio. El sedán de Vargas apareció de la nada, deteniéndose a su lado con una precisión milimétrica. La puerta trasera se abrió de golpe. «Entre», le ordenó él, su voz, por primera vez, teñida de una urgencia cruda y desesperada. Sin pensar, Elena se arrojó dentro del vehículo, cayendo sobre el suave cuero del asiento. La puerta se cerró tras ella con un chasquido hermético y definitivo, sellando el mundo exterior como si fuera una tumba. Fuera, los gritos ahogados de los hombres y el sonido de la lluvia torrencial se desvanecieron, reemplazados por un silencio tan profundo que podía oír el latido desbocado de su propio corazón. Alejandro Vargas no la miró. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, observando cómo sus propios hombres, surgidos de las sombras como lobos, neutralizaban la amenaza con una eficiencia brutal y silenciosa. No hubo lucha, solo una rendición inmediata ante un poder superior. El miedo de Elena se transformó en un terror helado al comprender que acababa de ser salvada por una violencia mucho más organizada y letal que la había amenazado. El coche arrancó con una aceleración suave pero implacable, deslizándose por las calles mojadas de Madrid como una cuchilla a través de la seda. La ciudad pasaba por la ventanilla como un borrón de luces y reflejos, un mundo del que ella ya no formaba parte. Aferraba su bolso con los nudillos blancos, sintiendo el peso de las fotocopias en su interior. Eran la causa de todo, el catalizador que había hecho estallar su frágil existencia. Miró de reojo a Alejandro. Su perfil, recortado contra las luces de la noche, era una escultura de mármol, impasible y frío. La calma que emanaba de él era más aterradora que cualquier grito, porque era la calma de quien tiene el control absoluto, de quien mueve las piezas del tablero mientras los demás ni siquiera saben que están jugando. El aire en el coche era denso, cargado con el olor a cuero, a lluvia y a un peligro inminente. ¿Qué ha encontrado? Su voz rompió el silencio, no como una pregunta, sino como una exigencia. No había rastro de la urgencia de antes, solo la fría autoridad de un hombre que no tolera la evasión. Elena se estremeció, sintiendo el peso de su mirada sobre ella por primera vez desde que había entrado. El dilema la desgarró por dentro. Su vida entera se había regido por un principio fundamental: no involucrarse, mantener la cabeza baja, ser invisible para sobrevivir. Entregarle aquellos documentos era romper esa regla, era cruzar un umbral del que no habría retorno. Era confiar en un monstruo para que la salvara de otros monstruos, una elección imposible que ahora tenía que tomar en el espacio de un latido. Su silencio se alargó, tenso como la cuerda de un violín, mientras él esperaba, paciente como solo puede serlo, un depredador. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos. En la oscuridad de sus pupilas no vio maldad, sino una profundidad insondable, un cansancio antiguo y una inteligencia cortante. Vio al hombre que la había defendido de la humillación de su jefe y al que le había regalado un libro de mapas antiguos. Vio al hombre que, por alguna razón incomprensible, había decidido que ella importaba. En ese instante supo que su mundo de reglas y precauciones ya había sido destruido. Ya no había nada que proteger, nada a lo que volver. La única opción que le quedaba era avanzar hacia lo desconocido, hacia el centro de la tormenta que él representaba. Con un gesto que le costó toda la fuerza de voluntad que poseía, abrió el bolso y sacó el fajo de papeles. Su propio mundo, el de la archivera invisible, moría en ese preciso instante.
Sus manos temblaban violentamente mientras le tendía las fotocopias. El papel susurró en el silencio del coche, un sonido frágil que pareció sellar un pacto irrevocable. Él no se movió para cogerlos de inmediato. Sus ojos no se apartaron de los de ella, evaluando el coste de su decisión, la magnitud de su rendición. Vio el terror en su rostro, pero también vio una resolución de acero, la misma integridad que lo había fascinado desde el principio. Finalmente, alargó la mano y tomó los documentos. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto tan fugaz como una descarga eléctrica, y en esa breve conexión, Elena sintió que le entregaba no solo unos papeles, sino el control total de su destino. Se recostó en el asiento, exhausta, vacía, sintiendo que acababa de saltar desde un precipicio, sin saber si abajo había agua o rocas. Alejandro encendió una pequeña luz de lectura y sus ojos recorrieron las páginas con una rapidez y una concentración absolutas. El único sonido era el suave zumbido del motor y el roce de sus dedos al pasar las hojas. A medida que leía, una transformación sutil pero aterradora tuvo lugar en su rostro. La impasibilidad se resquebrajó, reemplazada por una furia helada que pareció hacer descender la temperatura del habitáculo. No era una ira explosiva, sino algo mucho más peligroso, la fría y metódica rabia de un estratega que ve cómo su enemigo ha osado tocar su pieza más preciada. Comprendió al instante no solo lo que Elena había descubierto, sino el peligro mortal que había corrido por su culpa. La había arrastrado a su guerra, y la ingenuidad de ella casi le había costado la vida. La culpa, una emoción que creía enterrada, lo golpeó con la fuerza de un puño. Guardó los papeles, apagó la luz y sacó un teléfono encriptado. Marcó un número de memoria. La llamada fue atendida al primer tono. «Soy yo», dijo, y su voz era el sonido del hielo al quebrarse. «El archivo ha sido comprometido. Los Sotelo. Activen el protocolo Sombra. Sin excepciones. Quiero un informe completo antes del amanecer». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. Aquellas pocas palabras eran una declaración de guerra total, una sentencia de muerte emitida desde la penumbra de un coche en movimiento. Al dar esa orden, Alejandro Vargas rompió el código más sagrado de su mundo. Nunca jamás actuar por una emoción personal. Estaba desatando el infierno no por negocios, ni por territorio, sino por ella. Estaba exponiendo su única vulnerabilidad al mundo, convirtiéndola en el centro de su universo, y por tanto en el objetivo principal de todos sus enemigos. Tras colgar, el silencio que cayó fue aún más pesado que antes. Estaba lleno del eco de la violencia que acababa de desatar. Se giró hacia Elena y por primera vez ella vio algo en sus ojos que no era control ni poder. Era una vulnerabilidad cruda, casi dolorosa. Vio el miedo de él, no por sí mismo, sino por ella. Lentamente, como si temiera que se rompiera, levantó una mano. No fue un gesto de posesión ni de deseo. Sus dedos, acostumbrados al peso de secretos y armas, se movieron con una delicadeza insólita y apartaron un mechón de pelo húmedo que se le había pegado a la sien. Fue un toque reverente, un gesto de protección tan puro y absoluto que a Elena se le cortó la respiración. En ese contacto, toda la tensión acumulada entre ellos se descargó en una ola de emoción silenciosa. En ese instante sagrado y peligroso, ambos se vieron de verdad. Ella ya no vio al jefe de la mafia, sino al hombre que había sacrificado sus propias reglas para mantenerla a salvo. Un hombre capaz de una lealtad tan feroz que quemaba. Comprendió la verdad de su naturaleza. No era un monstruo, sino un rey oscuro dispuesto a quemar su propio reino para proteger lo que consideraba suyo. Él, al sentir la calidez de su piel bajo sus dedos, se vio a sí mismo con una claridad brutal. Se dio cuenta de que la redención que anhelaba no era una abstracción, sino esa mujer temblorosa sentada a su lado. Protegerla se había convertido en el único acto moralmente inequívoco de su vida, y esa certeza lo aterraba y lo completaba al mismo tiempo. Retiró la mano como si el contacto le quemara, volviendo a erigir sus muros de control, pero era demasiado tarde.
El gesto había quedado suspendido en el aire entre ellos, imborrable. El coche continuó su viaje silencioso a través de la noche de Madrid, llevándolos hacia un futuro incierto y violento. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Todo había cambiado. La archivera había entregado su brújula moral y el mafioso había encontrado la suya. Se habían transgredido a sí mismos y el uno al otro, y en el silencio que siguió al impacto, ambos supieron, con una certeza absoluta, que ya no había vuelta atrás. Estaban atados para siempre por un acto de protección que olía a sangre y a una extraña, imposible forma de amor. El viaje terminó en la entrada de servicio de un hotel de lujo, un lugar tan anónimo como seguro. Alejandro no la acompañó más allá del vestíbulo. Se detuvo en la penumbra y sus palabras fueron un escudo, no un consuelo. «Se quedará aquí. Nadie sabe de este lugar. Está a salvo». La frase fue una orden, no una petición, y en su tono había una distancia calculada, un abismo que se abría deliberadamente entre ellos. No hubo un roce de manos, ni una última mirada cargada de significado. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejándola sola bajo la luz fría de los apliques de mármol. El calor de su protección se había desvanecido, reemplazado por el frío de un exilio forzoso. La puerta que se cerró tras él no solo la separaba de la calle, sino que la aislaba del único hombre que había roto su soledad. La suite era un espacio impersonal y opulento, una jaula dorada con vistas a la Gran Vía. Elena se acercó al inmenso ventanal, apoyando la frente en el cristal frío. Abajo, las luces de Madrid se extendían como un río de joyas indiferentes, un mundo vibrante del que ella había sido extirpada. El silencio en la habitación era absoluto, un vacío que amplificaba el eco de los acontecimientos de la noche. Se sentía como un fantasma, observando una vida que ya no le pertenecía. Había sido salvada de un peligro inmediato para ser confinada en otro, una soledad mucho más profunda, porque ahora conocía el peso de la ausencia. La seguridad que él le había impuesto era una forma de prisión, y el precio de su vida era la invisibilidad total, un borrado completo de su propia existencia. Los días se convirtieron en una lenta hemorragia de tiempo, marcados por el tic-tac de un reloj de sobremesa que parecía burlarse de su inmovilidad. En las noticias, leía entre líneas los titulares sobre disputas empresariales que acababan en violencia, sobre incendios fortuitos en almacenes pertenecientes a los Sotelo, sobre desapariciones inexplicables de hombres con poder. Comprendió que aquella era la consecuencia directa de su decisión, la manifestación física de la guerra silenciosa que Alejandro había desatado por ella. Cada titular era una mancha de sangre en su conciencia, el recordatorio brutal de que su seguridad se estaba construyendo sobre la ruina de otros. Él se había retirado a su oscuridad para luchar, y en esa oscuridad no había lugar para la luz que él creía ver en ella. Cuando finalmente se le permitió volver a su apartamento, encontró su mundo irrevocablemente alterado. El señor Morales la evitaba, sus ojos llenos de un miedo que era más aislante que su anterior desprecio. Sus compañeros la trataban con una deferencia extraña, como si caminara rodeada de un aura de peligro invisible. El archivo, su antiguo refugio, se había convertido en un escenario donde todos actuaban, y ella era la protagonista de una obra que no entendía. La normalidad que tanto había anhelado se había hecho añicos. Ya no era Elena López, la archivera insignificante. Era una mujer marcada por una sombra poderosa, una anomalía en su propio ecosistema, y esa nueva identidad la hacía sentirse más sola que nunca. La lluvia volvía a golpear los cristales de su salón, y cada gota parecía un dedo acusador. Se sentaba durante horas en la penumbra, con el libro de mapas sobre su regazo, sin atreverse a abrirlo. El recuerdo del tacto de Alejandro, de la vulnerabilidad en sus ojos, era una herida que no dejaba de supurar. Había hecho lo correcto al confiar en él. Su brújula moral, antes tan firme, ahora giraba sin control. Se había convertido en cómplice de un mundo que despreciaba, y la justificación de su supervivencia no era suficiente para acallar la voz de su conciencia. El peso de su elección era una carga física, una opresión en el pecho
que le recordaba constantemente que, para salvarse, había tenido que sacrificar una parte esencial de sí misma. Mientras tanto, en lo alto de su torre de cristal, Alejandro Vargas contemplaba la misma ciudad lluviosa. El reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de un hombre que había ganado la guerra, pero había perdido la única batalla que importaba. Había erradicado la amenaza de los Sotelo con una crueldad metódica, asegurando su imperio, y con él, la seguridad de Helena. Pero para hacerlo había tenido que convertirse precisamente en el monstruo del que quería protegerla. La distancia que había impuesto entre ellos era su penitencia. Cada noche, la tentación de llamarla, de verla, era una agonía. Sabía que su presencia en la vida de ella era un veneno, y que el único acto de amor verdadero que podía ofrecerle era su completa y absoluta ausencia. Las semanas se convirtieron en un mes, y el silencio se hizo sólido, una pared invisible entre sus dos mundos. No hubo más coches negros vigilando su calle, ni regalos inesperados, ni encuentros fortuitos. El vacío que él dejó era una presencia constante y dolorosa. Helena aprendió a vivir con ese fantasma, con la sensación de una conversación interrumpida, de una historia a medio escribir. Su vida volvió a una apariencia de rutina, pero era una cáscara vacía. El miedo había sido reemplazado por una melancolía persistente, la certeza de que algo fundamental en ella se había roto y reconfigurado para siempre. El vínculo entre ellos permanecía no en el contacto, sino en la distancia, tenso y vibrante como una cuerda a punto de romperse. Poco a poco, el dolor comenzó a transformarse en una extraña lucidez. Helena empezó a comprender la lógica brutal del mundo de Alejandro. Su alejamiento no era un abandono, sino la forma más pura de protección que él podía ofrecer. Entendió que su papel en la vida de él había sido el de un catalizador, una chispa que había encendido una guerra y quizás un anhelo de redención. Ya no se veía a sí misma como una víctima arrastrada por los acontecimientos, sino como una mujer que había tomado una decisión y ahora vivía con sus consecuencias. Esta aceptación no disminuyó el dolor, pero le devolvió la dignidad. Su vulnerabilidad no había desaparecido, pero ahora estaba revestida de una fuerza nueva, forjada en el fuego y el silencio. Una tarde, con la luz dorada del atardecer filtrándose por la ventana, tomó el libro de mapas. Lo acarició una última vez, memorizando la textura de la cubierta de cuero, el peso de sus páginas. Luego, con un cuidado casi ceremonial, lo envolvió en papel de seda y lo guardó en una vieja caja de madera que perteneció a su padre. Metió la caja en lo más profundo de su armario, detrás de abrigos de invierno que rara vez usaba. No era un adiós, sino un reconocimiento. Era la aceptación de que hay tesoros demasiado peligrosos para mantenerlos a la vista, historias demasiado complejas para ser vividas. Era su forma de poner un punto y seguido, de recuperar el control sobre su propio relato, aunque el corazón se le encogiera con cada pliegue del papel. Aquella noche, mientras la ciudad se dormía a sus pies, Helena permaneció de pie junto a la ventana, observando las luces lejanas. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro de ella. Ya no esperaba una llamada ni un coche en la acera. Solo había una calma extraña, la paz que sigue a la devastación. Sabía que él estaba ahí fuera, en algún lugar de esa misma ciudad, vigilando desde su oscuridad. Estaban conectados por un hilo de silencio, por todo lo que había sucedido entre ellos, y, sobre todo, por las palabras que nunca se habían atrevido a pronunciar. Y en ese silencio prolongado resonaba el eco de una posibilidad que ambos habían decidido sacrificar. Pasaron 6 meses. La brutalidad del invierno se había disuelto en la promesa tímida de una primavera madrileña, y con ella, algo en el alma de Helena había comenzado a descongelarse. Había dejado el archivo, aceptando una modesta indemnización que le permitió saldar la vieja deuda familiar y dedicarse por completo al cuidado de su madre. Su vida se había reducido a un círculo pequeño y tranquilo, pero por primera vez en mucho tiempo era un círculo que ella misma había dibujado. Aquella tarde de abril, buscando un refugio de belleza contra los fantasmas de su memoria, entró en el Museo del Prado. El silencio reverencial de las salas,
El olor a madera antigua y el peso de los siglos suspendido en el aire le ofrecieron una paz que creía perdida para siempre. Se detuvo frente a Las Meninas de Velázquez, perdida no en la técnica, sino en la compleja red de miradas que conectaban a los personajes, un juego de espejos y secretos que le resultaba dolorosamente familiar. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un sonido ni un movimiento, sino un cambio en la densidad del aire, una presencia que su cuerpo reconoció antes que su mente. Giró la cabeza lentamente, con el corazón detenido en un instante eterno. Él estaba allí, al otro lado de la inmensa sala, de pie ante uno de los retratos sombríos de Goya. Vestía un abrigo oscuro de corte impecable y sus manos estaban entrelazadas a la espalda. No miraba el cuadro, la miraba a ella. El torbellino de turistas y guías se movía entre ellos como un río de fantasmas, ajenos a la corriente eléctrica que acababa de conectar dos orillas de un mismo abismo. El miedo no acudió a su llamada esta vez. En su lugar, una calma profunda y resonante se asentó en su pecho. La calma de quien llega al final de un largo y peligroso viaje. Sus miradas se sostuvieron a través de la distancia, un diálogo silencioso que contenía todo lo que nunca se habían dicho. En los ojos de Elena no había súplica ni terror, sino un entendimiento sereno, una gratitud teñida de melancolía por un Salvador que la había condenado a la soledad. En los de él no había posesión ni amenaza, sino el peso de una culpa infinita, el reconocimiento de su propia humanidad reflejada en ella y una disculpa tan profunda que no necesitaba palabras. Fue un instante de verdad absoluta, una confesión mutua en la que ambos admitieron haber sido transformados para siempre por el otro. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo a un hombre que había aprendido a sentir y a una mujer que había aprendido a sobrevivir, unidos por el recuerdo imborrable de la violencia y la redención. Él sostuvo su mirada un segundo más, un universo de emociones contenidas en su rostro impasible. Luego, con una lentitud deliberada, inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible. No fue un saludo, ni un reconocimiento casual. Fue una absolución. Fue su manera de decirle que estaba libre, que la guerra había terminado y que su sombra ya no volvería a oscurecer su camino. Fue el acto final de su protección, el más difícil y doloroso de todos, dejarla ir. Inmediatamente después se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, desapareciendo con la misma eficacia silenciosa con la que había irrumpido en su vida. No miró hacia atrás. El espacio que dejó vacío en la sala parecía vibrar con la intensidad de su renuncia, el sacrificio de un rey oscuro que abdica de su único tesoro para mantenerlo a salvo. Elena no se movió, sus pies anclados al suelo de mármol. Siguió con la vista el lugar por donde él se había marchado, hasta que la certeza de su ausencia se hizo física. Una única lágrima, caliente y liberadora, se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de catarsis. El último hilo que la ataba a ese mundo de miedo se había roto. Se giró de nuevo hacia el cuadro de Velázquez, pero ahora lo veía de otra manera. Ya no veía un juego de secretos, sino una familia, un instante de vida capturado para siempre. Por primera vez, sintió que su propio futuro era un lienzo en blanco y que tenía la fuerza para pintarlo con los colores que ella eligiera. La redención no había sido un regalo que él le había dado, sino algo que ella había conquistado en el silencio de su ausencia, una paz forjada en el corazón mismo de la oscuridad. Salió del museo, y la luz del sol de la tarde la recibió como una caricia cálida. El bullicio de Madrid ya no era una amenaza, sino la banda sonora de una vida que volvía a empezar. Sabía que nunca volvería a verlo, pero también sabía que su conexión era indestructible, una cicatriz en el alma que le recordaría para siempre que incluso en la noche más profunda puede encontrarse un inesperado guardián. Él había encontrado su redención al dejarla marchar, y ella había encontrado su libertad al comprender la humanidad que se escondía en el monstruo. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí y ha dejado una marca en tu corazón, dale a me gusta, compártela y dinos en los comentarios qué has sentido con este final.
Tu apoyo nos permite seguir creando relatos donde, incluso en el silencio, la esperanza encuentra la manera de resonar.